Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes. En esta ocasión, una reposición de un seminario web que suele pedir muchísimo sobre el análisis fundamental, en el que decidí agregarle algo que las personas suelen preguntar con muchísima frecuencia y es sobre el sentimiento de riesgo. Y dado que forma parte de las preguntas frecuentes que nos hacen en nuestras redes sociales, pues decidí abordar este aspecto dentro del seminario web de análisis fundamental. Bien, agradecería si pueden confirmarme si me escuchan bien, si pueden ver bien mi pantalla para dar inicio al seminario. Muy bien, perfecto. Ya voy a colocar aquí el chat, lo voy a dejar abierto el de comentarios. Bien, gracias por la confirmación. Para las personas que acostumbran a ver mis seminarios web, acompañarme, y para las personas que recién se incorporan, mi nombre es Tibisay Ramos Medina, soy analista de mercados financieros para FBS en español. Bien, damos inicio a este seminario web. Voy a tratar de hacerlo más breve posible para que no se extienda tanto y que sea mejor llevadero el video en YouTube. Vamos a ver. El análisis fundamental es el complemento que realizamos todos los analistas y todos los traders para hacer una operativa en los mercados financieros, especialmente en el mercado Forex, donde utilizamos muchísimo la información económica de los países para poder operar en las divisas, que es justamente pues, el mercado que se opera principalmente en FBS, a pesar de que ya se han abierto muchísimos más instrumentos. No obstante, el análisis fundamental, pues lo que busca es entender las razones económicas del movimiento del precio de las cotizaciones y busca entender entonces cuáles son los factores subyacentes que impulsan al mercado, que impulsan las cotizaciones hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto, el análisis fundamental se basa en cualquier información política o económica del entorno de los países que pueda afectar la divisa local. Entonces, en este análisis fundamental, lo que se busca es primero datos en el calendario económico. Dentro de un momento voy a dar detalles sobre eso, pero también noticias importantes que formen parte de los medios y que sea de manejo público. En general, cuando existen noticias positivas para un país, entonces eso también redunda en beneficios y ganancias para su divisa. De forma contraria, cuando existen datos negativos para un país, eso redunda en ventas o caídas para su divisa local. Por supuesto, todo está en la interpretación y en el caso del calendario económico, la clave de la interpretación está en si los datos están por arriba o por debajo del pronóstico que se coloca, que es una evaluación. En general lo hacen varias fuentes, Reuters, Bloomberg, en fin, todos ellos tienen un conjunto de manejo estadístico donde consultan a una gran cantidad de analistas económicos para llegar a una cifra de pronóstico. Y en general, cuando las publicaciones resultan mejor de los pronósticos, pues entonces tenemos compras en las divisas relacionadas. Y de forma contraria, cuando las cifras resultan menores a los pronósticos, a pesar de haber sido medianamente positivas, esto redunda más bien en ventas para la divisa porque está por debajo de las estimaciones de los analistas. Vamos a bajar esto acá. Bien, entonces, para el análisis fundamental necesitamos herramientas muy sencillas que están al acceso de cualquier persona. Los analistas profesionales es verdad que pueden tener acceso a otras fuentes de información como son la sección privada de Bloomberg y todo esto, pero en general los mercados se mueven por la conjunción de operaciones de todos los operadores que manejan la misma información que es de dominio público. Y las informaciones o las herramientas de estas informaciones son, por supuesto, el calendario económico, los eventos noticiosos, cualquier publicación que sea de alta relevancia en las noticias
y cuando salen publicaciones en las noticias relacionadas a las calificaciones crediticias de Moody's, Fitch o Standard & Poor's también. Esto igualmente sale publicado en las noticias y es de dominio público. Entonces, las calificaciones crediticias de los países también afectan sus divisas. Eso está relacionado con si un país está muy endeudado, es incapaz de hacer frente a sus acreedores, entonces eso es negativo para la divisa local. Y de forma contraria, cuando hay mucha confianza en el mercado sobre un país, entonces esto redunda en compras de su divisa. Las previsiones económicas que pueda publicar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, también suelen ser titulares de periódicos, entonces siempre estar atento de noticias que puedan afectar, que puedan ser de alta relevancia y que puedan afectar las cotizaciones. Vamos a ver si me pasa. Bien, dentro de los eventos que se publican en el calendario económico, los más importantes siempre son los que tienen mayor, los 3 puntitos, dependiendo del calendario que vean, o por ejemplo en el caso del calendario Investing, que yo lo recomiendo ampliamente, pueden utilizar los datos que tengan 3 cabezas de toro o 2 cabezas de toro. En el caso del calendario económico de FBS, los que tengan la mayor puntuación, los 3 puntitos o los 2 puntitos. No deben variar mucho los datos de un calendario a otro. No obstante, algunos calendarios califican de mayor importancia algunos datos que otros. Pero en general, los datos a los que hay que prestar mayor atención en el calendario económico están relacionados con el Producto Interno Bruto, la producción industrial, las ventas minoristas, que están más relacionados con la producción. También las ventas minoristas están más relacionadas con la inflación, que también se combinan con datos como el índice de precios al consumidor. Hoy se publica datos en Estados Unidos del índice de precios al consumidor y hoy también Inglaterra, por ejemplo, publicó cifras del Producto Interno Bruto que resultaron bastante positivas, pero menores al pronóstico. Fíjense, eso es un detalle importante porque a pesar de haber tenido cifras positivas trimestrales, es decir, que ya Inglaterra, digamos, salió de la cifra negativa, no obstante el crecimiento no fue como se esperaba, entonces no lo califican como del todo positivo. Un detalle importante a considerar cuando hablamos del Producto Interno Bruto es que cuando un país publica 2 trimestres consecutivos cifras del Producto Interno Bruto por debajo de 0, esto significa que el país ha entrado en recesión. Esto fue lo que ocurrió con la gran mayoría de los países luego del segundo trimestre a consecuencia del virus. El segundo trimestre fue el primer trimestre que la mayoría de los países reflejaron cifras negativas y posteriormente ya con el tercer trimestre también, del primer trimestre y el segundo trimestre, arrojaron cifras negativas. Ya estas cifras ya se están revirtiendo con datos ya del último trimestre, pero si los 2 primeros trimestres resultaron con cifras por debajo de 0, esto indica que los países han entrado en recesión. Entonces, eso es justamente lo que ha ocurrido con la mayoría de los países y justamente el caso contrario de China. China sí que mostró datos bajos del Producto Interno Bruto, me parece que el primer trimestre, pero no tuvo 2 trimestres con Producto Interno Bruto negativo. De hecho, creo que no cayó en cifras negativas y de hecho por eso es que China es el único país que no entró en recesión con el COVID-19 y la razón es esa, es porque no tuvo 2 trimestres consecutivos en cifras por debajo de 0. De hecho, gracias a eso, ya China se ha colocado a la cabeza de las economías del mundo. Antes era la segunda economía más importante del mundo después de Estados Unidos y ya que Estados Unidos sí entró en recesión, pues China pasó a ser la primera economía mundial. Entonces, otros datos importantes a considerar, además de
el IPC y las ventas minoristas que están relacionadas con la inflación, también el índice de precios al productor, todos estos datos aparecen reflejados en los calendarios económicos y la gran mayoría de esos calendarios económicos poseen descripciones de estos datos, donde ustedes pueden hacer clic en esas descripciones y aprender un poco más del impacto de cada uno de estos datos. De hecho, así es como se aprende a interpretarlos, a conocerlos, es viendo las descripciones que aparecen en los calendarios económicos y entendiendo cómo van afectando esos datos a las publicaciones de las divisas relacionadas. Algunas veces las publicaciones pueden tener un mayor impacto en unos meses y menor impacto en otros. Todo depende de la circunstancia general que tenga en ese país en este momento. También tenemos indicadores de sentimiento económico que suelen ser publicados en Europa, como el índice, el CIU, esto es la abreviación en alemán del Centro de Investigaciones Económicas Alemana, y el índice IFO de confianza empresarial, que suele ser publicado también en Europa. Todo esto, estos datos lo que hacen es mostrar cuáles son las cifras del movimiento económico que tiene un país, del ánimo de los consumidores, de los inversores, y que eso redunda en el gasto y la inversión que se hagan en esas economías. Estos datos son especialmente confiables en los países más desarrollados que están relacionados con los pares mayores, por ejemplo, las 8 divisas más importantes que existen, debido a que son países que suelen llevar estadísticas muy confiables. Entonces, estos datos reflejan exactamente el estado de salud de una economía. Adicionalmente, por supuesto, están los datos de empleo. El caso de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos suele ser el dato más volátil del calendario económico, especialmente dentro de los pares mayores, todos aquellos que están relacionados con el dólar. Además de eso, el día que recordemos que los datos laborales de Estados Unidos se publican el primer viernes de cada mes y suele ser una combinación de las nóminas no agrícolas con los salarios promedio por hora y con la tasa de desempleo. Esto también se publica en el resto de los países y suele tener un impacto importante en las divisas relacionadas, pero en Estados Unidos esta publicación tiene un mayor impacto. Adicionalmente, hoy por ejemplo, hemos incluido ya también los reclamos por desempleo desde este año, debido a que al todo el tema del desempleo que ha generado el COVID-19, y cuando se produce un aumento en las solicitudes de ayudas por desempleo, implica que todavía no se ha terminado de recuperar la situación del empleo. Los datos de vivienda implica también el estado de una economía, el manejo del consumo y de las inversiones en construcción. Entonces son datos muy importantes también, especialmente en Estados Unidos. Ventas de viviendas, permisos de construcción, todo eso indica que el mercado local está en crecimiento y la economía también. Y los datos de balanza comercial y cuenta corriente, en general, cuando las cifras es mayor a cero, indica que hay superávit y suele ser bastante positivo. Y cuando está por debajo de cero, indica que hay déficit. Es decir, que el país compra más de lo que vende. Y en el caso del superávit, el país, pues, por supuesto, es capaz de hacer más exportaciones de los bienes que importa. Sus exportaciones son superiores a sus importaciones. Y esto, en general, es bastante positivo para las economías y, por supuesto, para las divisas. Todos estos datos salen siempre en el calendario económico. Igual, las tasas de interés en el Producto Interno Bruto, los datos de empleo y las tasas de interés están dentro de los datos de mayor impacto, porque son publicaciones que realizan los bancos centrales, y cuando hacen flexibilización monetaria, es decir, que bajan las tasas de interés, esto es positivo para la economía a nivel local, a nivel interno, pero es desfavorable para todos los inversores y, por supuesto, desfavorable para la divisa, que concentra la atención de las inversiones. Entonces, cuando hay también un aumento de tasas de interés,
Entonces, eso tiene un impacto positivo para la divisa porque aumentan las inversiones que se realizan sobre esa divisa, sobre ese país. Y otro dato importante, ya a considerar también cuando se publican datos relacionados con el petróleo, pues son los inventarios de petróleo crudo que se deben estar publicando o se acaban de publicar en este momento de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos y también del Instituto de Estudios Petroleros en Estados Unidos, que suele ser publicado el día lunes o martes. No obstante, la publicación más importante es la que hace, por ejemplo, los días miércoles o jueves, la Administración de Información de Energía, porque afecta principalmente, a pesar de que la cifra indica Estados Unidos, en realidad esta publicación afecta a las cotizaciones del dólar canadiense y más que estas otras, más que el conteo de plataformas petrolíferas y que las reuniones de la OPEP y otros productores, esto pues, suele afectar mucho en general las cotizaciones de los futuros del crudo. Pero los inventarios de petróleo crudo no solamente afectan a los futuros del crudo, sino también a las cotizaciones del dólar canadiense, debido a que Canadá es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y cuando aumentan los inventarios, entonces también eso redunda en compras para la divisa, perdón, cuando aumentan los inventarios también aumentan aumentan los inventarios y también se reducen las compras del dólar canadiense. Cuando aumentan los inventarios, quiere decir que se ha reducido la demanda de petróleo. Y si se ha reducido la demanda de petróleo, se reducen las compras a Canadá y por supuesto eso impacta en la divisa canadiense. Y viceversa, cuando se reducen los inventarios, indica que ha habido una mayor demanda y también eso impacta a la divisa, al dólar canadiense. El caso del calendario económico, todo radica en la interpretación. ¿Por qué la interpretación? Porque no solamente hay que evaluar cuál ha sido la cifra anterior, sino lo que resulta de mayor importancia es el pronóstico y cómo se ha comportado la cifra que se publica en relación al pronóstico que maneja el mercado. Cuando la cifra que se publica es mejor el pronóstico, pero notablemente mejora el pronóstico, entonces eso tiene un impacto positivo y compras en la divisa relacionada. Incluso cuando si se está esperando una cifra positiva, pero resulta en un cambio a negativo, eso todavía impacta muchísimo más. El mayor impacto se da cuando la cifra resulta una verdadera sorpresa o que va en contra del pronóstico o que va muy, muy por encima o muy por debajo del pronóstico. No obstante, también puede darse el caso de cuando tenemos cifras más en línea con el pronóstico, entonces la reacción al mercado es más o menos tibia. Entonces, esto para interpretación de los calendarios económicos es bastante sencillo, no tiene vuelta de hoja. Entonces, independientemente del calendario que decidan utilizar, puede ser el de Investing, puede ser el de FBS, puede ser el de FX Street también, o también otro que está muy bueno es el de MyFXBook, están muy buenos todos, de verdad que sí. No obstante, lo importante es enfocarse en las publicaciones que tienen mayor impacto. No pierdan el tiempo viendo publicaciones que tengan menor volatilidad, que tengan un solo puntito, porque eso no impacta al mercado. Realmente el tema del puntito, los 2 puntitos, los 3 puntitos, implica qué mayor importancia tiene y qué mayor movimiento puede afectar dentro de las cotizaciones del mercado. Aquí vamos a ver esto que tengo acá, que no me deja ver esta ventanita. Bueno, sí, exactamente. Aquí les dejaba los enlaces de los calendarios. En general, estos son ejemplos de reacciones que ha tenido el mercado a las nóminas no agrícolas, que ha sido una de las publicaciones más volátiles. Pero este año, pues digamos, ha cambiado un poco esto, se ha reducido un poco, se ha cambiado un poco la volatilidad y en relación a los datos
que se han publicado últimamente, por lo tanto hay que estar muy atentos a cómo está reaccionando el mercado. Ya el mercado no reacciona inmediatamente al momento que se realiza la publicación, sino que se suele esperar un poco más. Y esto es algo que ha cambiado en este año, después de todo el tema de la pandemia y todo esto. No obstante, esta es una reacción justamente de una de las más significativas de este año, que fue en el mes de enero, por supuesto, con datos peores al pronóstico, como podemos ver acá. Eso tiene como resultado que dentro del par euro-dólar, el dólar se vende y favorece a la divisa contraria. En general, en los pares mayores, las divisas que pueden tener mayor impacto a las publicaciones de las nóminas no agrícolas pueden ser el euro-dólar, el par libra-dólar, el dólar-yen y el oro. El oro suele ser bastante volátil y sensible a la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos y está entre los instrumentos que tienen mayor reacción ese día. E incluso cuando otras divisas el comportamiento es bastante dormido, en el caso del oro pues se mueve muy bien. Muy bien, no obstante, en este año ha cambiado y generalmente se espera un poco a que se activen las reacciones y eso también da mucho tiempo o tiempo ideal para poder esperar y ver en el gráfico la reacción del mercado y poder operar en consecuencia para las personas que quieran operar los eventos. Eso va de acuerdo al estilo de trading de cada quien. Yo en lo personal recomiendo a los principiantes no operar los eventos, sino más bien aprender de las reacciones del mercado tras los eventos. En general, la reacción en el mercado de una publicación de alta relevancia puede durar entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo de la circunstancia general que esté teniendo el mercado en ese momento, si hay algunos datos adicionales que se están esperando y todo esto. Después de eso, es posible que las cotizaciones vuelvan a los mismos niveles en donde estaban antes de la publicación. Estos son otros ejemplos cuando a principios de año recordarán que hubo el ataque de Estados Unidos a una base, a un convoy iraní, y posteriormente cuando Irán respondió atacando bases militares estadounidenses, el precio del oro reaccionó de forma importante al alza, pero comenzó a bajar cuando un ministro iraní salió en las noticias diciendo que todo había terminado y que no pretendían ir a ninguna guerra. Entonces, cuando en las noticias se calma al mercado y se indica que no habrá guerras, entonces vuelve a bajar. Y ya voy a explicar con detalle esto porque tiene que ver con el sentimiento de riesgo del mercado, que es otro de los propósitos de este seminario web. Este es un plus que voy a agregar, que es el sentimiento de riesgo del mercado, es, por cursi que suene, es una de las motivaciones que hace que los inversores puedan comprar activos de mayor riesgo o irse a activos de refugio. Cuando hay sentimiento de riesgo causado por eventos o publicaciones en el mercado que están relacionados con problemas, con incertidumbre geopolítica, el caso del ataque iraní, el reciente tema de las elecciones en Estados Unidos generó una alta volatilidad la semana pasada, y demás noticias, todo el tema también del COVID-19, especialmente en el mes de marzo, cuando comenzaron a anunciarse confinamientos. Eso generó un sentimiento de aversión al riesgo. Existen, digamos, dentro del sentimiento de riesgo, existen dos extremos. Existe el sentimiento de apetito por el riesgo y existe el sentimiento de aversión al riesgo. Cuando se habla o cuando los analistas hablamos en las noticias y en nuestros análisis de que hay un aumento del apetito por el riesgo, quiere decir de que hay confianza en el mercado, en general hay
eventos o noticias favorables en alguna economía por algún evento importante, o en general no hay eventos que generen incertidumbre. Entonces, al haber calma en el mercado, también hay apetito por el riesgo, y el apetito por el riesgo estimula compras de activos de riesgo como las acciones, todo lo relacionado a los futuros, futuros de acciones, los índices, el petróleo, y divisas de riesgo como el dólar australiano, el dólar neozelandés, que ya lo voy a detallar más adelante. Pero básicamente es eso, es estimular las compras de activos de riesgo que suelen ser mucho más rentables y que se mueven con mayor volatilidad y mayor rapidez. En el caso contrario, cuando se produce un sentimiento de aversión al riesgo, quiere decir que hay algún tipo de incertidumbre en el mercado. Los inversores no saben exactamente de qué forma actuar ante determinado evento, si hay confrontaciones entre dos países, como fue el caso de la famosa guerra comercial que llevó a cabo Estados Unidos con China el año pasado, y el tema de Irán, el COVID-19. Todo esto generó una incertidumbre en el mercado y por un tiempo genera un sentimiento de aversión al riesgo. La aversión al riesgo genera salida de capitales de los activos de riesgo, como de las acciones y los índices, los futuros, genera una salida de capitales de esos activos, y los inversores posicionan todos esos capitales en otros activos considerados como más seguros, como los bonos del tesoro son uno de los principales activos de refugio, el oro, el yen y el franco. Entonces, cuando vemos que el oro, el yen y el franco se fortalecen, es una indicación de que hay aversión al riesgo. Igualmente, el oro, por supuesto, no podemos olvidar que el dólar también actúa como un activo de refugio. También representa un activo de reserva. Pero desde que comenzó a gobernar Donald Trump y todas las confrontaciones que llevaba a cabo con otros países, entonces el dólar pasó a ser, o sea, como activo de reserva, también se convirtió en un activo de refugio por excelencia. Digamos que aumentó su carácter como activo de refugio. Por eso se fortalecía cuando se percibe incertidumbre. Y cuando comienza la tendencia bajista es cuando ya el mercado comienza a percibir de que hay más calma, hay más confianza. Entonces, una herramienta importante para identificar el sentimiento de riesgo del mercado es el VIX. El VIX es el índice de volatilidad de mercado. Lo podemos ubicar dentro de la plataforma MetaTrader 5. Lo pueden buscar allí, aparece dentro de los instrumentos de CFDs porque es un futuro. Y este índice normalmente se correlaciona inversamente con el Standard & Poor's. El Standard & Poor's, ya sabemos, o para las personas que no están relacionadas o con muchos conocimientos sobre esto, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, y donde aloja una gran cantidad de empresas, 500, son un poco más de 500 empresas, pero la base es que son 500 acciones de las empresas más importantes o de más alta capitalización de Estados Unidos, y que están alojadas en la Bolsa de Nueva York. Entonces, este índice, al igual que el Nasdaq y el Dow Jones, suelen fortalecerse cuando hay apetito por el riesgo. Pero específicamente el Standard & Poor's suele correlacionarse mejor con el VIX, pero de forma inversa. De modo que cuando observamos que el VIX está bajando, el VIX es como un índice de volatilidad. Cuando el VIX está bajando, indica que hay confianza en el mercado. Y si hay confianza en el mercado, entonces hay un aumento de las compras de activos de riesgo como el Standard & Poor's. Entonces, aquí tengo, como lo dejo, pues digamos una clave para recordar. Cuando el VIX está por arriba de 20, normalmente el Standard & Poor's está bajo. Y cuando el VIX está por debajo de 15, quiere decir que hay confianza en el mercado y el Standard & Poor's sube.
Esto, por supuesto, indica ya, es una correlación muy sencilla. A mayor VIX, mayor caída del Standard & Poor's, y a menor VIX es mayor el ascenso en el Standard & Poor's. Esto implica, todo está relacionado con el sentimiento de riesgo. Cuando hay un VIX que está alto, indica que hay miedo, hay pánico en el mercado, hay aversión al riesgo, y por eso el Standard & Poor's baja. Es decir, todo el capital que está posicionado en activos de riesgo sale y se coloca en activos más seguros, como el oro. Aunque este año los mercados y las correlaciones de los mercados han cambiado y no sabemos si se pueda mantener así o vuelva al estado que tenía antes, porque este año, justamente a partir del virus y de los confinamientos, el oro se correlacionó de forma directa con los índices. Y esto fue algo muy extraño de analizar, lo recuerdo perfectamente. Y cuando empezamos a analizar ya los portales de noticias para entender qué era lo que estaba ocurriendo en los índices, y al mismo tiempo que estaba ocurriendo en el oro, porque estaba descendiendo en momentos de incertidumbre, y todo estaba relacionado con el movimiento, el flujo de capitales entre un mercado y otro, y era simplemente para poder respaldar, como los mercados de valores habían caído fuertemente, también el oro había caído porque necesitaban sacar liquidez de las posiciones que estaban en el oro para poder respaldar las posiciones que estaban en los mercados de valores para evitar una debacle mayor. Entonces, esto fue bastante inusual. Y por poco tiempo, por un tiempo, entonces el oro ha estado cambiando, la correlación con el oro ha estado cambiando, acercándose mucho al movimiento del Standard & Poor's. No obstante, todavía esto, digamos que hay que esperar que madure un poco, a ver si esto va a permanecer en el tiempo o va a cambiar de acuerdo al movimiento de capitales entre un mercado y otro. Recordemos que el oro no ofrece ningún rendimiento, a diferencia del movimiento que pueda hacerse sobre divisas. El oro simplemente pues es un activo de refugio y es seguro. O sea, el oro en todas las épocas del mundo ha sido un activo de refugio frente a cualquier situación inestable. Entonces, a pesar de que no proporciona rendimientos como lo hacen las divisas, como lo hacen los bonos, pues simplemente el movimiento del oro garantiza cierta rentabilidad simplemente con el movimiento de las cotizaciones con otras divisas. Aquí por ejemplo está la comparación para que vean muy bien la correlación entre el VIX, que podemos ver, como ya indiqué, el VIX también lo puedes conseguir en otras plataformas. Me parece que lo puedes buscar se me fue, en este momento se me fue de la mente la plataforma que iba a mencionar, pero no es la única, no es el único lugar donde lo puedes conseguir, porque esto es un instrumento de futuro. Entonces, por supuesto que lo puedes buscar pues en las plataformas, todas las plataformas que operan con instrumentos de futuros. De verdad, se me fue de la mente la plataforma que iba a mencionar, que es en TradingView, también me parece que lo puedes conseguir. Pero hablando de las plataformas que ofrece FBS, pues el VIX lo puedes ubicar en MetaTrader 5. Allí lo puedes comparar con el Standard & Poor's, ¿ok? Y puedes observar el movimiento, y también lo puedes comparar con el dólar yen. El dólar yen suele ser un par que se debilita, es decir, aumentan las compras del yen cuando se percibe un sentimiento de riesgo, y se fortalece cuando hay confianza en el mercado. Entonces, aquí también pueden comparar este instrumento con el Standard & Poor's y con el dólar yen. Como pueden ver, tiene una correlación inversa perfecta. Cuando el VIX baja, indica pues que hay sentimiento de confianza en el mercado, y por eso también genera un aumento de compras en el Standard & Poor's. Otro de los instrumentos
aquí tenemos pues ya los activos de refugio y los activos de riesgo. Cuando no se comprende muy bien las noticias y no entiendes bien cómo interpretar esto, si esto genera sentimiento de riesgo, apetito por aversión al riesgo, apetito por el riesgo, pues una de las formas más prácticas de hacerlo es ir directamente a los pares euro-dólar, mentira, disculpen, no es el euro-dólar, al dólar-yen, al dólar franco y al oro dólar y observar cómo se comportan. Igualmente esto, el caso que acabo de mencionar, el Standard & Poor's y el VIX. O sea, no importa si no comprendes las noticias o cómo interpretar alguna circunstancia particular que esté ocurriendo. Tú puedes ir a los gráficos y observar lo que está ocurriendo y cómo se está manejando los gráficos y allí podrás observar que si observas que el Standard & Poor's se está moviendo al alza es porque hay confianza en los mercados, hay apetito por el riesgo y eso mismo lo vas a observar en divisas activos de riesgo como son estos, que son los otros indicadores, índices bursátiles que se correlacionan de forma directa con el Standard & Poor's. Y en el caso de las divisas, el dólar australiano, el dólar neozelandés y la libra. Y en el caso del petróleo, pues es todo, los dos instrumentos de petróleo, el West Texas y el Brent, son instrumentos de alto riesgo. Entonces, cuando ellos se fortalecen, ojo, además también ya entendemos que el petróleo también depende de las publicaciones relacionadas a los inventarios. Pero cuando no hay publicaciones relacionadas a los inventarios o noticias procedentes de Arabia Saudita y la OPEP, o Rusia y la OPEP, entonces cuando no hay ningún fundamental relacionado, también el petróleo se fortalece por el apetito por el riesgo y se debilita por la aversión al riesgo u otros datos que puedan publicarse relacionados a esto, como hoy. Ahorita no estoy viendo cuál es la publicación del petróleo que acaba de darse, y ahí podemos ver una importante reacción en estos instrumentos y en el dólar canadiense. Los activos de refugio, como indicaba, por supuesto, los metales preciosos, el dólar, el yen, el franco y el oro, que no está indicado acá, pero el oro. Acá en este momento no se indicó debido al cambio que hizo este año el oro luego del COVID-19. Entonces, todavía está, hay que observarlo muy bien, porque si bien el oro se mantiene en tendencia, mantiene una fuerte tendencia macro alcista, pero ha estado corrigiendo durante muchos meses. Entonces, hay que esperar a observar cómo se maneja, cómo se sigue manejando el oro en relación a otros activos de riesgo e incluso el oro. Y esto es de forma muy sencilla y muy práctica, herramientas para identificar el sentimiento de riesgo y con ello oportunidades para operar dentro de los mercados bursátiles y dentro del mercado de divisas. Bien, hasta aquí este seminario web. Este seminario web ha sido, quería dejarlo como muy práctico, muy breve, que no se extendiera tanto para dar más espacio a las preguntas y respuestas a las preguntas y comentarios que quieran hacer. Bien, ahora a partir de ahora voy a abordar sus comentarios. Vamos a ver. Sí, por favor, recuerden que al entrar a todos los seminarios web, su micrófono debe permanecer cerrado. Aparte de las noticias económicas, ¿qué otro tipo de noticias afecta al mercado? Las noticias políticas y las noticias internacionales. O sea, las noticias internacionales, pero que tengan que ver con interacciones entre los países y que puedan afectar el comercio internacional. Por eso es que, fíjate, todo lo relacionado con las elecciones de Estados Unidos se hacía un análisis sobre qué impacto puede tener ahora la presidencia de Joe Biden, porque Joe Biden, por supuesto, no es del tipo que va a continuar la confrontación que mantiene Donald Trump con China, por lo tanto se espera que se mejoren las relaciones con China y ya eso
ya nada más ese aspecto ya genera confianza en el mercado, porque se espera que él no continúe ningún tipo de confrontación comercial, ni con China, ni con los socios de Norteamérica, ni con Europa. Es poco probable que continúe confrontaciones comerciales con ningún país. Entonces ya esto genera esto fue una de las cosas que generó un fuerte apetito por el riesgo. Bueno, Daniel, ya te respondí lo del VIX, sí lo puedes conseguir en TradingView. A José Páez está confirmando que está en TradingView. Yo no lo he visto solo acá, pero obviamente TradingView aborda una gran cantidad de indicadores e instrumentos y bueno. A ver, José Páez dice, o sea que si no somos duchos en la interpretación de las noticias, el VIX y la correlación con los activos puede suplir esa deficiencia completamente. Exactamente. Cuando veas una noticia y no entiendas mucho cómo interpretarla, entonces evalúas cómo se está comportando el yen, el dólar yen. Te vas a las cotizaciones del dólar yen y miras cómo está. Si el dólar yen tiene un bajón fortísimo, entonces puedes interpretar que el sentimiento que hay en el mercado es de aversión al riesgo. Y obviamente en ese momento no vas a ir a comprar Standard & Poor's, sino que te vas a mantener con divisas todos los pares del yen. Te puedes ir a operar todos los pares del yen tranquilito, a ir a comprar el yen y a comprar probablemente el oro. Y dependiendo cómo se comporte los pares mayores en relación a las otras divisas de mayor riesgo. Entonces allí lo ves. Y entonces también te vas a mirar el VIX y lo comparas con el Standard & Poor's y con el yen. O sea, lo comparas los dos, con el euro, con el dólar yen. Y allí entonces vas a entender, bueno, si el VIX está bajando, por supuesto que hay confianza en el mercado, hay menor volatilidad. O sea, lo puedes asociar simplemente, es un índice de volatilidad. Si está bajando, hay menor volatilidad, o sea, menor riesgo. Entonces, si hay menor riesgo, eso implica que hay más posibilidades de comprar divisas de riesgo. O sea, hay más confianza y viceversa. El paladio. ¿Por qué el paladio tiene una gráfica tan extraña? Lo que pasa es que el paladio y el platino no son tan comerciales como el dólar y la plata. Además tienen otras variables allí que hay que considerar también y que tiene que ver con fundamentales relacionados al mercado del paladio y todo esto, que no vienen al caso, pero al ser menos comerciales son más volátiles también porque hay menos volumen de operación. Entonces allí ten mucho cuidado con la operación en eso. Forex Factory, sí, o sea, todos los calendarios Forex Factory, FX Street, mi favorito que se me acaba de ir de la mente, Investing, son confiables, claro que sí. Todo el tema radica en la interpretación, concentrarse en los eventos de mayor relevancia y observar, primero que nada, cómo se comportan los activos relacionados. Si subió más o si simplemente lo ignoraron. Y cuando ignoran los datos, tiene que haber algún otro evento subyacente en el que el mercado está prestando atención. Ese es el caso de todas las noticias relacionadas con las elecciones de Estados Unidos y las publicaciones que surgieron la semana pasada. En el caso de la libra, simplemente el mercado ignoró todo lo relacionado a la libra y simplemente seguían vendiendo el dólar. Ezequiel, a ver, hola, queda subido el video inmediatamente en lo que termine este seminario web y Zoom renderice el video en ese mismo orden, pues subo el video a YouTube. En este momento no voy a hacer operativas relacionadas porque mi compañero árabe está esperando la plataforma para hacer un seminario web y no puedo extenderme demasiado.
El VIX lo podemos ver en MT5, sí. El VIX lo puedes ver en MT5, lo puedes ver allí. José Páez. A ver, ya he descubierto que la primera reacción ante una noticia es para el lado contrario de lo que se espera. Luego el precio gira y se alinea con la dirección de la noticia. Eso es una buena observación. Ese caso ocurrió, por ejemplo, en las nóminas no agrícolas. El seminario web que hicimos el viernes de las nóminas no agrícolas, el mercado comenzó a actuar de forma contraria a lo que se estaba esperando, pero simplemente posicionándose para un mejor precio. Y luego corrigió al dólar y ya luego las divisas continuaron haciendo lo que estaban haciendo antes. Santiago Chica, ¿qué ejercicio hay que realizar para saber la reacción del par que estoy operando según el horario de la plataforma y el horario de mi país? Bueno, primero tienes que tomar en cuenta que el horario de la plataforma está con el GMT más 2 ahorita. Recuerda que el horario cambió al horario de invierno. Entonces ahorita la plataforma está en GMT más 2. Y si no me equivoco, Colombia es GMT más -5, algo así. Si Venezuela es -4, Colombia debe ser, sí, -5 o -6. Entonces, simplemente sacas la diferencia de esas horas, sobre todo para ver las horas de publicación en el calendario económico. Una sugerencia. Sí es verdad que a todos al principio nos gusta saber a qué hora se publican los datos y colocar las horas de nuestro país en el calendario económico, pero lo mejor es colocar las horas de la publicación en el calendario económico de acuerdo con la plataforma MetaTrader, es decir, en el calendario económico coloca +2 en este momento, que es la hora de invierno, y marca esa misma hora, la puedes marcar con una línea vertical dentro de la plataforma de trading, dentro del el par que vas a operar. Si se espera una publicación, por ejemplo, para las 15:30 hora MetaTrader, tú la ubicas también allí, que es la zona +2, y la ubicas en el calendario y la marcas con una línea vertical. Y a partir de allí simplemente vas esperando la publicación que se acerque a tu zona horaria. Y calculas en función de eso, o sea, la diferencia entre tu zona horaria y la zona de la plataforma MetaTrader, que es +2 ahorita. En marzo vuelve a cambiar a +3. Tal vez sean maniobras de caza stop. Eso también es otro detalle que no tiene tanto que ver con las publicaciones. Recuerda que hay algunos movimientos que vas a observar en la plataforma de trading, yo lo he explicado en varios de mis seminarios anteriores, que tiene que ver con la búsqueda de los grandes operadores, los institucionales de liquidez, y van buscando stops, van buscando el punto donde la mayoría de la gente tiene colocados los stops, que generalmente están cercanos a niveles altos o bajos. Pero eso es ya pues otra cosa. A ver, Leo Medina, con respecto al análisis fundamental, si estamos viendo una divisa como el dólar y se ve que el valor bajo en desempleo, por ejemplo, estaba en 3.7 y bajó a 3.4, ¿qué pasa si yo estoy operando con dólar canadiense, dólar americano, dólar canadiense y libra dólar? Normalmente, si estás operando dos pares mayores y sale una publicación americana por debajo del pronóstico, pues vas a esperar que el dólar en general baje en todas sus contrapartes, o sea, de forma correlacionada, si la publicación es de alta volatilidad y si no hay otro dato que lo contrarreste. Tenemos el caso también de la publicación laboral de Canadá, que coincidió con la publicación laboral de Estados Unidos. Entonces, allí tienes que tener mucho cuidado porque debes combinar el resultado de los datos en el caso de que el momento pueda ser más, disculpen, en el caso de que los datos americanos puedan ser mejores que los canadienses, en fin, pues debes hacer una combinación de análisis allí y en función de eso operar. Y tener mucho cuidado de no operar en contra en las divisas. O sea, si vas a operar de dólares,
dos pares mayores, pues vas a operar en función de la misma tendencia, de forma correlacionada y no ir en contra, no contradecir tus operaciones. En mis redes sociales yo solo tengo un perfil profesional dentro de Facebook, al cual veo una sola vez a la semana, para ser honesta, y LinkedIn. De resto, suelo contestar los mensajes solamente en el canal de FBS en español de YouTube y solamente en las mañanas cuando estoy subiendo los videos. El canal de YouTube en el que se suben estos videos, por supuesto, es FBS en español. Viste, no estaba tan equivocada con lo de Colombia -5. El VIX no lo he visto, por lo menos el VIX está en las plataformas MetaTrader, pero dentro de la plataforma de FBS no lo he visto en MT4, yo lo sigo es en MT5. La plataforma MetaTrader no estoy segura en qué país están los servidores, pero los servidores están en el este de Europa, entonces por eso es que tiene horarios del este de Europa. Bien, chicos, si no tienen más preguntas, dejamos este seminario web hasta acá para no extenderme demasiado. Muchas gracias a todos por su participación y será hasta el próximo jueves. Chao, chao.